Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Padre Celestial, que seas tú obrando con poder a través de tu palabra. Nosotros sabemos que toda palabra que ha salido de ti no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la das. Señor, te recomendamos cada persona aquí en este lugar que escuche esta palabra, para que esta palabra efectivamente no la olvidemos, Señor. Gracias te damos y que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Muchas gracias. Bueno, nosotros leemos esta porción, pero realmente la intención es leer todo el capítulo 9 de Romanos, pero lo vamos a ir leyendo conforme estamos dando la enseñanza. Y como introducción, a mí me gustaría que fuéramos un momentico al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Porque el apóstol Pablo está pegándole un jalón de orejas a los gálatas. Recordemos que ellos no son judíos. Recordemos que ellos son ingleses, digámoslo así, son de esa contextura, son blancos, son altos, son rubios, muchos de ellos, y tampoco son romanos. Ellos son literalmente muy parecidos a nosotros porque son italianos, ¿no? Tenemos que ubicarnos. Y aquí el Señor le está escribiendo a través de Pablo a esta iglesia, porque Pablo ya les ha predicado el evangelio del reino de los cielos. Él les ha enseñado que ya no están por las obras de la ley, sino conforme a la gracia de Cristo. Pero hay una situación que ha pasado con toda esta gente, y es que ellos se están volviendo nuevamente a las obras de la carne. Y aparte de eso, se están volviendo a las obras de la carne. Ellos han perdido, digamos, como el sentido de lo que en verdad es la fe. Entonces no están poniendo su vida, por decirlo así, en las cosas del Espíritu. Vamos ahorita, Dios anhela, Dios quiere adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad. Entonces de nada me vale gritar Padre Celestial, de nada me vale decir Dios mío, de nada, si realmente mi corazón no es para el Señor. Por eso hay mucha gente que aparenta digámoslo así, una santidad que no tiene, pero su corazón está completamente alejado de Dios. El ser humano no puede ver esto. Podemos percibirlo a veces, ¿sí? Cuando conocemos muy profundamente la persona, pero realmente nosotros no podemos ver. El único que puede dar testimonio de nuestro espíritu, ¿quién es? El mismo espíritu. Pare de contar. Nadie puede decir, es que ese hombre no ha nacido de nuevo. No lo sabemos, no podemos juzgar. Solo Dios lo sabe. Amén.
Y estas personas están metidas en un problema porque ellos han olvidado esto. Entonces ellos están actuando por las obras de la carne. ¿Qué están haciendo? Se tiran piedras entre ellos mismos, se juzgan los unos a los otros. Es que yo soy circuncidado y tú no lo eres. Es que yo sí no soy circuncidado, pero sí tú eres. Es que yo predico a Pablo. Es que yo predico a Apolo. ¿Sí me estoy dando a entender? Están poniendo inclusive su mirada en los hombres. No en Cristo, sino en los hombres. Y dice el texto que quiero leerles para iniciar. Gálatas capítulo 5. Y ponga por favor mucha atención a lo que vamos a leer. Estamos Gálatas 5, versículo, leamos desde el 11. Dice, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y esta es la parte importante. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. ¿Quién nos da la libertad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. A libertad fuiste llamados. Solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿cómo? Por amor los unos a los otros. Entonces, hay algo muy interesante que el Señor nos enseña en su palabra. Nadie tiene más amor que aquel que da su vida por sus hermanos, ¿cierto? ¿A qué nos llama el Señor? Amaos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo, pregunto yo, cómo debe ser la relación y la vida del que se hace llamar, se hace llamar, o realmente el cristiano? ¿Cómo debe ser la vida del verdadero cristiano? Amarnos, ¿sí? Pregunto, ¿quién está exento de pecado? ¿Quién está exento de fallar? Todos, por cuanto todos pecamos, y todos, voy a decirlo diferente, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y digo estábamos porque hoy estamos hablándole a quién, a la iglesia del Señor, ¿sí? Y dice, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué dice ahí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me impacta mucho el término que va a usar el apóstol para decirles a ellos, oiga, ustedes están agarrados entre ustedes mismos. Dice ahí, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Tremendo. Entienden que entre la misma iglesia se estaban tirando piedras, entre la misma iglesia se estaban odiando, entre la misma iglesia se estaban echando sátiras. Y qué pena, familia, pero hoy en día es exactamente igual, quizás peor. ¿Sí? Y dice ahí el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor nos ha hablado claramente, versículo 24 de ese mismo Gálatas 5. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿En las cosas de la carne
Claro, claro. Mire, es interesante esto. 72 veces menciona la Biblia el reino de mi Padre, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y 60 veces lo menciona Jesucristo. Porque el reino de Dios es porque el reino de Dios, usted lea los evangelios y casi todas las parábolas empiezan, porque el reino de los cielos es. ¿Y qué nos está hablando y nos está enseñando el Señor? Porque mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos no es comida ni bebida, nada que tenga que ver con esto. Y yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Entiende que Él se refiere al reino de nuestro Padre Celestial? ¿Entiende que Él se refiere al reino de los cielos? ¿Entiende que cuando el Señor habla acerca de que Él es la roca? Yo iba a traerme la piedra de la cocina para hacer un ejemplo, pero no tuve tiempo. Pero esa piedra lleva con nosotros. Y usted mire, esa piedra me ha servido hasta para clavar puntillas, ¿sí? Para partir la panela, mire, y usted me pone la piedra y está enterita. ¿Sí me hago entender? Y Él es, ¿qué representa la roca? Jesucristo. Jesucristo es la roca. Cuando Él nos rescata, dice que nos pone sobre la roca y nos compara a nosotros con Él. No está esa comparación así directa, pero sí nos dice a nosotros que nosotros somos flor de un día, que hoy somos y mañana no. ¿Me hago entender? Pero esta predicación va más allá de lo que yo les estoy comentando. Cuando nosotros miramos la historia de la humanidad y también miramos la historia bíblica, fíjese que la gran mayoría de los acontecimientos históricos son guerras, muertes, devastaciones, asesinatos, mutilaciones. ¿Y entre quiénes es? Entre los hombres, entre las naciones. ¿Y por qué son? Dinero, poder, codicia, envidia. Y de eso se trata todo eso. Tanto así que la Biblia nos enseña que al final de los tiempos todas las naciones se van a reunir, todas, unidas juntas contra el Señor y contra su ungido. ¿Sí me hago entender? Y eso ya está sucediendo y nos muestra que el tiempo de la venida del Señor está muy, pero muy cerquita, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque estos últimos días he visto la actitud de nosotros, digamos, los colombianos, ¿cierto? Y más específicamente, ¿sí se está escuchando bien? Si quiere, este es el 2. Sí, se escucha. Entonces lo que hemos visto durante todos estos días, lo he visto en la televisión, lo he visto en la radio, lo he visto en las redes. Ese soy yo. Y yo quiero que ustedes, por favor, entiendan el punto de vista de Dios en todo esto. Esta enseñanza no es un capricho, es una palabra que viene de Dios para nosotros.
porque precisamente Dios está hablando de esto en todas las escrituras. ¿De quién es la imagen? Del César. Pues al César dele lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mi reino no es de este mundo. Nosotros como cristianos tenemos que entender que no está bien como iglesia estar divididos. Entonces veía yo que unos anhelan votar por uno y otros anhelan votar por otro. La iglesia dividida por lo que hacen los hombres aquí en la tierra. Qué tristeza, perdón que lo diga. Familias divididas que no se hablan entre sí porque unos iban a votar por el uno y los otros iban a votar por el otro. Familias divididas. Parejas divididas porque él no está de acuerdo con lo que ella está votando y viceversa. Hogares divididos porque los hijos dicen que por uno y los padres dicen que por otro. Los púlpitos de las iglesias invitando a los candidatos a hablar. Los pastores peleando por ciertos personajes. Peor, por el ungido del Señor. ¿Quién dijo que ese era el ungido del Señor? Eso no lo sabemos nosotros. Y a mí me da mucha tristeza ver la iglesia, pues que lo haga la gente del mundo y dice uno, bueno, desconocen, no saben quién es Dios. Mi pueblo se perdió porque les faltó conocimiento. Pero dentro de la iglesia, y mira, las personas con insultos. ¿Sabe por qué no hay groserías en las redes? Porque las redes mismas impiden las groserías. Pero colocan palabras diferentes y uno ve el trastorno, el corazón de la persona cristiana manifestando palabras que no quiero repetir aquí, pero que ustedes, si han visto las redes, se darán cuenta. Es que estos son unos, y es que estos son otros, y es que ignorantes, y es que, ¿por qué tenemos que maltratarnos entre nosotros? ¿Entienden que nos está pasando lo mismo que le pasaba a estas personas en Galacia? Divididos por su pensamiento. Porque pusieron los ojos en las cosas de la carne y no tenían puestos los ojos en las cosas del Espíritu. Y yo les pregunto, si el día fuera hoy, ¿cómo está usted con el Señor? ¿O todavía usted está esperando que los presidentes o los políticos salven su vida? ¿En quién tienen su esperanza? ¿En los hombres? Pregunto, no me conteste. ¿De verdad su esperanza está en las cosas de acá? Entonces usted encontró la puerta, que es Cristo, pero usted está fuera de la puerta. Usted no ha entrado por el camino. Usted tiene que renunciar a eso. Y perdón que lo diga, a muchas iglesias se dedicaron a hacer campaña durante todos estos meses y olvidaron que el único propósito de la iglesia es dar a conocer al Señor Jesucristo. No hay otro propósito. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. No hay más. Ahora, si usted quiere ir a hacer y cumplir con su obligación, o como lo quiera llamar, con la nación, con el Estado, hágalo, pero como cosa suya. Y por favor, no maltrate al otro. ¿Sí me hago entender? No nos matemos entre nosotros mismos. No nos dividamos como iglesia. Por favor. Y esto lo digo para nosotros y para todos aquellos que lleguen a ver esta predicación. Es así de sencillo. Entonces fíjese que vamos a un momentico al libro de Romanos nuevamente, la porción que leímos. Romanos capítulo 9, ¿no? Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Está hablando a nombre de quién?
Ahí dice. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y esto ayer me voló la cabeza cuando lo leí. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pregunta, ¿Jesús es Dios? No hay nada que hacer para los que tienen alguna duda. Bendito por los siglos. Amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac se te será llamada como descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Tenemos que entender que a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas. Y cuando el Señor le dice que en un año Sara tendrá un hijo, también le dice, para no ir hasta atrás, en el tiempo de la vida volveré a ti. Y le dice Dios a Abraham que no lo heredará un siervo de él, que se llamaba ¿cómo? Eliezer, sino que le dará un hijo que tendrá con su esposa y se llama ¿cómo? Isaac. Cuando llega a casa, le dice la esposa: acuéstate y ten relaciones con mi sierva para que ella me dé un hijo. Y él hizo caso a su esposa, se acostó con la sierva y ella queda embarazada de un hijo que se llama ¿cómo? Ismael. Y aquí nos está diciendo que Ismael es el mayor, pero el heredero va a ser el menor. Y dice también que el mayor servirá al menor. Sigamos leyendo. 10. Y no solo esto, sino también Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre. ¿Rebeca quién es? ¿La esposa de quién? De Isaac. E Isaac también tiene dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Quién es el mayor? Esaú. Pero ¿quién va a heredar? El menor. Fíjense, en ambos contextos, dos hermanos, y el que va a heredar, ¿quién es? El menor. Entonces, léanlo si quieren en su casa en otra versión para que sea más entendible. En Palabra de Dios para Todos, nueva versión internacional. Dice el versículo 11: pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá ¿a quién? Al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y recuerde que Esaú se arrepintió, pero no le alcanzó. Y dice la escritura que se perdió, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces no todo el que se arrepiente recibe ese perdón. Ojo, porque no le pasó solo a Esaú. ¿Recuerdan que Judas también se arrepintió?
Pero el Señor dice, y se perdió para que se cumpliese la escritura. Listo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, ¿cuál es el lío de todo esto? Que los ismaelitas todavía están con su lío pensando que porque el antecesor a ellos era heredero, ellos son ¿quién? Los herederos. Y también nos está pasando a nosotros, bueno, les está pasando a los gentiles. La gente cuestiona a Dios, ¿pero por qué? Dios, ¿por qué si el mayor debe ser el heredero, por qué el menor? ¿Qué cree que va a responder Dios? Es que es mi voluntad. Yo lo quiero así. Yo tengo un propósito para eso. Pero nosotros como seres humanos, lo único que hacemos es cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay gente que odia a Dios. ¿Sí lo dije bien? Hay gente que odia a Dios porque no podemos o no pueden aceptar la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Dios es injusto? Dice, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, mire lo que está sucediendo aquí. Faraón era buena gente, buen tipo, malvado, ¿no? Tenía todo el pueblo de Israel en la esclavitud. Al final de los tiempos les había doblado el trabajo. Ahora tenían que trabajar el doble. Envía a Dios 9 veces a Moisés a decirle, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y cada vez le mandaba una plaga o una situación que ustedes ya conocen. ¿Y qué hace Dios? Cada vez endurecía más que. Pero ¿sabe cómo lo llama Dios a Faraón? Mi siervo. Porque ¿qué es lo que Faraón está haciendo? La voluntad de Dios. Ante los ojos de los hombres, Faraón es ¿qué? Un malvado. Lo peor. Pero ante los ojos de Dios, Faraón estaba puesto para un propósito. Entonces nosotros vamos a encontrar en la Biblia que no siempre es lo que a nosotros nos parece y como nosotros queremos. ¿Me estoy dando a entender? Dice, versículo 17. Bueno, ya lo leímos. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Entienden que está cumpliendo la voluntad de Dios? De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y mire lo que nos dice a nosotros. Esta palabra es para mí y para ustedes. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios mío. ¿Sí se está poniendo en estos pantalones? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción
Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria. ¿Ustedes saben quiénes son estos vasos de barros que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo? Pues nosotros. ¿Quiénes son los vasos de barro? Mire Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios. Por eso necesito un micrófono para poder, porque estas hojas se me pegan. Entonces, Efesios 1:3 dice, veamos desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La verdadera bendición es conocerlo a Él, ¿cierto? Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y entonces dice, volvamos a Romanos, versículo que estaba 9. Gracias. No. Uy, yo dije, uy. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente quienes, los judíos, sino también a quienes, a los gentiles. Recuerden que el libro de Efesios está hablando precisamente que Él vino a romper esa pared que separaba a los judíos y a nosotros, a los que éramos gentiles. Ahora ni somos judíos ni somos gentiles. Ahora somos ¿qué? La iglesia del Señor. ¿Sí? Ahora somos llamados cristianos. Hay algo muy importante. El Señor aquí solo da un ejemplo, el de Moisés. El Señor da un ejemplo con Esaú y el Señor da un ejemplo con Isaac. Pero hay muchísimos ejemplos en la palabra. Y mire, quería recordarles qué es lo que sucedió con Nabucodonosor. ¿Cómo lo llama Dios a Nabucodonosor? Lo llama Jeremías 25, aquí tengo 99, pero sé que me equivoqué. No es 99, ese es 25:9. Dice, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y era buen hombre, era un malvado. Habían asediado todas esas naciones, habían llegado inclusive hasta Israel. Y él estaba destinado por Dios mismo a tomar la nación de Israel y llevarla cautiva por ¿cuántos? 70 años. Después de él viene otro rey. ¿Quién era? Ciro el persa. Ciro es el que firma finalmente la salida, la orden para que ese pueblo que ha sido llevado cautivo por Nabucodonosor regrese nuevamente a su patria, a su hogar. Mire conmigo Isaías 44:28. Leamos desde el versículo 24. Dice ahí, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo. Ojo, ¿que lo hago qué? Todo. Mire conmigo. Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, enloquezco los agoreros,
que hago volver atrás los sabios, desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. ¿Qué está diciendo Dios? Que Él es todo, que Él puede hacer todo. ¿Quién tiene el poder? Dios. 27. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos. ¿Y tus ríos haré qué? Secar. 28. ¿Y qué dice de Ciro? ¿Entiende que Ciro el persa tampoco era judío? No creía. Tenían unos dioses totalmente diferentes. Y mire lo que dice de Ciro. Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás ¿qué? Fundado. ¿Entiende? ¿Entiende que Dios es soberano? ¿Entiende que el anhelo de su corazón es que nosotros tengamos la comunión íntima? Y Él lo dice así, la comunión íntima de Jehová es con quienes, con los que le tememos. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a diferenciar lo terrenal de lo espiritual, porque si sus ojos están puestos y su confianza está en el mundo, es como si usted quisiera volver a la cautividad ¿de quién? De Faraón. Faraón representa el mundo. Y Dios no quiere que usted vuelva atrás. Por eso el Señor dice, puestos los ojos en Cristo. Dice Daniel 2, 21 y 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y como Él mora en luz. ¿Entiendes? Que nosotros con Dios, ¿cómo podemos hablar? Dios, a mí no me parece. ¿Sabe qué? Perdió el año totalmente. Dios, porque hace las cosas así, hasta canciones, ¿no? Óyeme, Diosito Santo, tu de aritmética nada sabía. Terrible, porque están poniendo de verdad. Y digo estamos poniendo porque hasta uno mismo se deja sesgar por las cosas de acá y uno mismo se deja llevar por lo que todo el mundo. Entonces la iglesia del Señor está ¿qué? Dividida y lo vamos a seguir viendo. Por favor, miren las redes. Han cambiado groserías por otras groserías. Hay una que, bueno, no, ni siquiera. No, es que me da vergüenza. Me da vergüenza. Versículo 20, Romanos 9, 20. Ya lo leímos. 24 ya, Efesios ya, 25. Como también Oseas dice. ¿Ustedes han leído el libro de Oseas? Miren, le mándase a Oseas que se case con una mujer ¿qué? Prostituta. Y lo manda a que tenga hijos con esa prostituta. Y la ame. Anoche yo lo dije en el grupo de hoy. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no salió de adorar falsos dioses, falsos cristos, imágenes, prender veladoras, consultar a divinos, ir a donde los brujos, echarse riegos, leerse el cigarrillo hasta el pocillo del tiempo? Ay, mire lo que me salió.
metió en el pocillo del 5%. ¿Y sabe qué? Dios dice que eso es abominación para con Dios. Deuteronomio 18:10. De ahí, consultar a los muertos, el tarot, el horóscopo. Y eso era lo que hacíamos todos nosotros. ¿O no? O dígame, ¿quién de ustedes o yo nacimos entendiendo eso? No, ninguno de nosotros. Estábamos destinados ¿a qué? A estar apartados de Dios eternamente. ¿Falta de qué? Conocimiento. Versículo 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y así fue. ¿Quién es este pueblo que Oseas está hablando? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Pues al pueblo gentil no éramos, estábamos destituidos, no éramos parte del reino de los cielos. Dice, ya la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: a vosotros no soy pueblo mío, allí hallarán hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería ¿qué? Salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma y habríamos venido a ser como Gomorra y seríamos semejantes. Es decir, que no existiría. No existiría. ¿Sí lo dije bien? Tengo la lengua trabada. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia. ¿Se acuerdan? Y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A lo suyo vino. ¿Sí me hago entender? Primero eran sus hijos. Y el pueblo de Israel como hijos. Es una mentira decir que no eran hijos. Claro que sí. Israel es mi hijo. Israel es mi primogénito. Dejar ir a mi hijo, le iba a decir a Faraón, porque si tú no dejas ir a mi hijo, yo te voy a quitar tu hijo. Y así fue. Por eso fue que murieron ¿quiénes? Todos los primogénitos, hasta los, mejor dicho, no se salvó ni el primogénito de los perros, porque hasta los animales murieron. Tremendo. Y esa es la voluntad de Dios. No es que a mí no me parece, Dios es injusto. Yo tengo, una hermana que así lea. No, a mí no me parece. No friegue más. Ya, no quiere creer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Tienen el entendimiento, la Biblia dice, entenebrecido. Entonces no quieren escuchar, no quieren, y por consiguiente no tienen salvación. Y uno les dice eso y dice: no, a mí no me parece, yo sí soy salvado. Deje así. Entonces uno, ¿qué hace? Entonces nosotros gentiles, éramos gentiles, ya no somos gentiles, ahora somos la iglesia. ¿Éramos qué? No éramos ciudadanos del reino, no habíamos sido tenidos en cuenta, éramos hijos de desobediencia, éramos esclavos de ¿qué? Del pecado, hijos de ira. Estoy diciendo todos los nombres que éramos nosotros, destituidos de la gloria de Dios, hijos de desobediencia. Pero ahora, por haber creído en el Señor, dice la Escritura que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y coherederos con Cristo. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo. Entiende que la corriente de este mundo, la que nos incita a agarrarnos entre nosotros mismos. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Él es el que está destruyendo la iglesia, para que la iglesia divida y vencerás, así de sencillo. Cuando usted se encuentre con un hermanito en la calle de otra congregación y le traiga el tema, dígale: hermano, mi reino no es de este mundo. Así de sencillo. No me hable de eso. Sigamos siendo amigos. ¿Sí me va a entender? ¿Cómo nosotros nos vamos a dividir? Si hoy viniese el Señor y se llevara a su iglesia, entonces nos quedamos, porque nuestra fe está puesta ¿en quién? En un hombre mortal, sea de derecha, sea de izquierda. Sea que sea un filipichín, o sea que sea un mentiroso, sea que sea drogadicto, sea que lo que sea. Hemos hablado de hombres imperfectos, como Ciro, como Nabucodonosor, como Faraón, pero finalmente sirvieron para el propósito de Dios. Entonces, ni usted sabe, ni yo sé. ¿Sí me hago entender? Lo que sí sabemos es que nuestra fe está puesta ¿en quién? En Cristo. Vamos un momentico a Daniel capítulo 2. Ya para terminar. Dirán por ahí: ay, por fin no se va a demorar. No, creo que no me he pasado el tiempo. Me perdonan, ¿no? Daniel capítulo 2. Ay, me perdió Daniel. Daniel capítulo 2, y vaya conmigo al versículo, ya le digo. Listo. Versículo. Recuerden que Daniel interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, ¿no? Y el sueño que tenía es que se había soñado con una imagen de un hombre imponente, de una estatua, que tenía cabeza de oro. Leamos. Versículo 32, ¿ya lo tiene? Sí. La cabeza, Daniel 2:32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y ya sabemos que la cabeza representa al reino ¿qué? Babilónico. Porque le dice finalmente: la cabeza de oro de la imagen eres tú, rey Nabucodonosor. Y usted sabe que Nabucodonosor había construido un reino tremendo, jardines colgantes, era impresionante la arquitectura que tenía. Y cuando él mira su reino dice: ah, yo sí soy un duro. Pero el Señor le dice: ah, vuelve a decirlo y vas a estar pastando en el monte como una bestia 7 años. Y lo dijo, ¿y sabe qué? Terminó como una bestia pastando. Y dice que le crecieron los pelos, voy a decir pelos, no iba a decir cabello porque eso no es cabello, los pelos dicen como parecían plumas de águila. Hasta que finalmente, después de los 7 años, miró a los cielos y reconoció que Dios, que todo era ¿por qué? Por Dios. Reconoció a Dios y fue vuelto nuevamente a su lugar como era de rey. ¿Sí me hago entender? Finalmente tuvo que reconocer. Y este hombre tiene este sueño y Daniel le dice que él es la cabeza de oro, su pecho, sus brazos de plata, que representaban a cuál reino, al reino persa, medo persa. Ciro después toma el reinado. Y el reinado de Ciro fue aún más grande, tal cual lo llamaban a él rey de reyes. Imagínense. Fue el reinado más grande que existió. Y el tercero dice: y su vientre y sus muslos de bronce, el imperio griego.
Y parte de hierro y parte de barro cocido. No, me salté. 33. ¿Y representa el reino de quién? Romano. Y dice, versículo 33, y sus piernas de hierro y sus pies, las piernas de hierro, el imperio romano, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ustedes saben que el hierro y el barro cocido no se mezclan. Y aunque son duros los dos, por aparte, cuando están unidos, se desboronan, inclusive con las manos. Pues estos 4 reinos fueron los reinos más fuertes y poderosos que existieron en esa época. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Pero ¿qué dice la Escritura? Versículo 34. Lea conmigo. No lea conmigo. Téngalo en cuenta. Imagínese esa imagen. Imagínese esa estatua. Y dice el versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. En otra versión dice una piedrita fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. La piedra cayó en los pies de la imagen y desmenuzó los pies. Y toda esa estatua que representan los 4 imperios más grandes, nada que ver con Colombia, nada que ver con Venezuela. Los 4 imperios más grandes que existieron, dice que se derrumban y que no quedó absolutamente nada. Dice ahí, entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo. Ustedes saben qué es el tamo. Recuerdan que el desierto se lleva el tamo y los lleva de un lado para el otro. Es el residuo de una planta, ¿sí? Y fueron como el tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara ¿qué? Rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste, es que me traje estas gafas y no me están sirviendo. De manera, ya no me sirven estas gafas, Luis. De la manera que viste que del monte fue cortada la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y de fiel, y su fiel interpretación. ¿Entiende que esa piedra es que Cristo es esa roca, Cristo es esa piedra, Cristo, el Señor, el mismo Cristo que nosotros predicamos, el mismo Cristo en que nosotros tenemos puesta nuestra confianza? Mañana no estaremos en este reino. Este reino le pertenece ¿a quién? Al enemigo. No sabemos si morimos antes o el Señor viene primero. Lo que suceda. Pero familia, nosotros tenemos que entender que no podemos dejarnos contaminar con las cosas de este mundo. Al contrario, amémonos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Dio su vida por nosotros. Póngase de pie, yo quiero orar y quiero pedirle a usted
que piense un momento en la venida del Señor y piense un momento en si usted realmente ha creído en el Señor o sencillamente usted está siguiendo una religión. Piense usted que si realmente está actuando como Dios espera que usted actúe, o está usted poniendo la confianza en los hombres. Es que ni siquiera en lo más íntimo, cuando el Señor habla de esposo, esposa, esposa, esposo, dice que en el reino de los cielos no seremos esposito y esposita, sino que seremos como los ángeles, que ni se casan, ni se dan casamiento. Pero usted tiene puesta la fe en los hombres de la tierra, en que venga un Salvador terrenal para salvar su vida, para que le dé una mejor calidad de vida. Y por eso usted se está llevando a su familia, se está llevando a sus hijos, se está llevando a sus amigos, a sus conocidos por delante. ¿Quién está dividiendo la iglesia? ¿Quién está dividiendo el mundo? Antes en Colombia, lo digo yo viví en una época en Estados Unidos y yo vi de verdaderamente el racismo en que en un restaurante los morenos hacían cola en una fila y los blancos, yo comía en ambos lados, hacían fila en otro lado. Y veía uno, pero ¿por qué son así? Y en Colombia me fascinaba porque nosotros aquí éramos que en el negrito, con el blanquito, con el mestizo y todos. Aquí nosotros literalmente no somos racistas, pero de hace un tiempo para acá, ahora miramos a la indígena con diferentes ojos. Ahora miramos a los morenos con diferentes ojos. Ahora han puesto títulos, ahora son negritudes, ahora son una cantidad de cosas. ¿Por qué si todos somos iguales y ante los ojos de Dios todos somos iguales? ¿O es que la sangre de Cristo es de otro color diferente a la roja, carmesí? Familia, nosotros no podemos comernos, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. No se coman entre ustedes mismos. Y si el mundo nos está mostrando otra cosa, busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo podemos buscarlo? El Señor nos da el mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Evite hablar de esos temas. Usted tiene inclinación por el uno o por el otro, es problema suyo. Yo por lo menos, mi reino, la verdad yo sí se los digo de corazón, y que usted lo pueda decir de corazón: mi reino no es este mundo. Nosotros somos, dice la Escritura, reyes y sacerdotes. Padre celestial, nosotros, Padre, te amamos, Dios, de todo nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado influenciar, Señor, por el mundo, por la televisión, por los medios, por los que salen y gritan, por los que hacen alboroto, por los que van por uno o van por otro, pero finalmente todo eso es perecedero, Señor. Si esos grandes 4 reinos